Buenas noches, querida comunidad. Espero que estén muy pero muy bien. He recibido muchos mensajes de ustedes pidiéndome un episodio de relatos de terror de traileros, así que con gusto decidí traerles estas 4 historias cortas, muy macabras y escalofriantes. Antes de comenzar, recuerden poner un me gusta y dejar sus comentarios. Sin más, vamos a las historias aquí, en Relatos de Terror del Gato. Dicen que en la carretera hay cosas que no se pueden explicar y quien no ha vivido en el volante no lo podrá entender. Uno cree que el peligro está en las curvas cerradas, en el sueño, en las noches, en los asaltantes, pero a veces lo que ocurre en las carreteras puede que no sea de este mundo. Me llamo Alejandro y tengo 47 años. Llevo muchos trabajando como trailero. He recorrido prácticamente todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, pero hay un tramo que me dejó marcado de por vida: la carretera Federal 57, en un tramo entre Matehuala y Saltillo. Justo en esa zona conocida fue donde ocurrió lo que les voy a contar. Yo no era supersticioso, crecí entre herramientas, aceite y trabajo duro, con mi padre, quien también era trailero. Y si algo me enseñó fue a no tenerle miedo a nada. Pero aquella noche aprendí que hay cosas que no se enfrentan con valor, sino con respeto. Fue en diciembre, justo algunos días antes de Navidad. Llevaba una carga de acero desde San Luis Potosí rumbo a Monterrey. Salí tarde porque se me atoró un papeleo, así que la noche me cayó encima antes de llegar a Matehuala. Ya conocía la ruta y me imaginé que me tardaría más o menos unas 4 o 5 horas, dependiendo las condiciones del camino. Aquella noche el clima estaba seco, no había niebla, la luna brillaba y todo parecía perfecto. Pero llegando al kilómetro 120, me empezó a dar una sensación extraña. No era cansancio, tampoco sueño. Era como una opresión en el pecho. El tráiler de pronto empezó como a jalonearse raro, como si la caja pesara más de lo normal. Bajé un poco la velocidad, pisé el freno y me agarré muy firme del volante, porque fue ahí cuando vi a una figura, justamente parada a la orilla de la carretera, justo antes de comenzar una curva. Se trataba de una mujer vestida de blanco. Estaba ahí, parada, sin moverse. Pensé que se trataba de alguna peregrina, alguna mujer varada simplemente tratando de pedir ayuda. Pero al pasar cerca de ella, sentí un extraño escalofrío. Con los faros la alucé, pero me di cuenta que la mujer no tenía rostro. Es como si se le hubieran deshecho las facciones. No comprendí qué pasaba. Sentí un miedo muy profundo, así que intenté acelerar un poco. Me dio mucho más terror cuando aquella mujer, casi como en un acto arrebatado, cuando pasé junto a ella, esta se lanzó hacia el frente del camión. Era mucho peso en el vehículo para detenerlo en una distancia tan corta. Lo extraño es que no sentí aplastarla. No hubo algún sonido, algún grito que la persona hiciera. Pero aún así, supe que tenía que bajarme a revisar. Casi a media curva me tuve que parar. Tenía miedo, es un hecho. Estaba todo oscuro, y ahí mismo cuando me detuve, es como si las luces del tráiler empezaran a titilar, como si se le estuviera yendo la energía. Saqué rápido de la guantera una linterna, la encendí, y con todo el miedo del mundo lentamente fui descendiendo del tráiler. Cuando puse un pie sobre el asfalto, la linterna también empezó a fallar, como si se le estuviera yendo la energía. Le eché un vistazo debajo de las llantas, debajo de la caja, pero no había nada. Fue en ese instante que mientras le daba la espalda al monte, sentí un aire muy helado que me recorrió la espalda. Empecé a escuchar una especie de murmullo, como si este viniera de la distancia, a unos metros detrás de los arbustos. Me levanté y de inmediato le puse la luz, pero
La energía ya no era suficiente en la linterna, ya no podía alumbrar tanto. De aquellos arbustos, de pronto vi como alguien que estaba parado, una figura oscura, que se fundía casi con la oscuridad. Parecía como la figura de una persona. No alcanzaba a distinguir si era un hombre o una mujer. Lo que sí es que de pronto esa cosa empezó a levantar una de sus manos, como extendiendo el brazo hacia mí. Lo vi claramente. Sabía que aquello me estaba observando, pero de pronto la energía regresó a mi tráiler, también a la linterna. Tuve que aprovechar la oportunidad para subirme rápido y entonces pisar el acelerador. Manejé sin parar hasta llegar al primer retén. Ahí me encontré con unos de la Guardia Nacional y les conté todo lo que me había pasado en la curva. Uno de estos hombres se quedó un tanto preocupado por lo que le conté, y me contó que esa curva ya había cobrado muchas vidas en el pasado, por lo regular puros traileros. Además de esto, se decía que por el tipo de energía que había a causa de las muertes, mucha gente iba a hacer brujería. Por eso es que los muertos no descansaban, por todo lo que pasaba en ese lugar. También me dijo que a veces los muertos te piden un aventón, y si te detienes a ayudarlos, ellos se suben y se van contigo. Desde ese día ya no volví a pasar por ahí de noche. No me importa llegar tarde o gastar más dinero en combustible. La ruta me da igual, pero mi vida no. Sé que como esta historia que les he compartido y que viví, hay muchos traileros compañeros que también las viven noche a noche, porque más allá de ellos arriesgar sus vidas en las carreteras, exponiéndose a accidentes o a demás temas, siempre estará el tema paranormal acechando y buscando el momento exacto para manifestarse. Dicen que no hay nada más solitario que la cabina de un tráiler en la madrugada. Y sí, a veces uno se acostumbra al silencio, al rugido constante del motor, al viento golpeando los espejos. Pero hay noches que no se olvidan, y esta fue una de esas. Soy trailero desde hace 15 años, y esta historia me pasó hace poco. Ocurrió en la carretera libre de Oaxaca rumbo a Tuxtepec, una zona que se las gasta con curvas, neblina y muchos pueblos olvidados entre los cerros. Era un martes por la noche. Yo venía bajando ya sin carga, ya de regreso. Iba muy tranquilo con mi café en un termo y unas buenas cumbias en la radio. Faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Valle Nacional, cuando vi a una mujer haciendo esas señas a la orilla del camino. La mujer no iba sola, venía con un niño pequeño de la mano. Era muy raro aquello porque esa parte es un monte muy cerrado y no hay paradas ni pueblos cerca. Reduje la velocidad y me orillé. La mujer noté que traía una falda larga, una blusa bordada. Se veía como de alguna comunidad. El niño tendría unos 6 o 7 años cuando mucho, muy callado, con una mirada fija que me puso la piel de gallina. «Buenas noches, joven. ¿Nos puede acercar a la desviación de San Andrés? Es que mire, venimos bien cargados con estas bolsas». Traté de no pensarle mucho. Le dije a la mujer que se subieran y que si querían se podían sentar ahí junto a mí o bien pasarse al camarote. Como las bolsas que traían eran pesadas, la mujer me pidió ayuda con eso. Me bajé, rodeé un poco la parte frontal del tráiler, le ayudé a subir las bolsas. Después de que se subieron, regresé a mi cabina para iniciar nuevamente la conducción. El camino fue silencioso. Intenté sacar plática, pero no me respondían mucho. La señora me dijo que eran de un lugar llamado San Pedro y que iban a dejar unas cosas a una tía. El niño seguía sin hablar, apenas si pestañeaba. Al llegar a una desviación, me estacioné justo donde me pidieron. Todo estaba oscuro. Apenas había una iluminación ahí muy austera, un poste viejo que apenas se alumbraba.
Ya cuando detuve el tráiler, me bajé y nuevamente rodé la parte frontal, esto para ayudarles con las bolsas que estaban algo pesadas. Ahí la señora me agradeció, con una sonrisa muy seca, una que parecía más una de esas sonrisas tristes, pesadas, como muy cargada de nostalgia. Puse las bolsas junto al camino, las acomodé un poco ahí estando agachado, y en cuanto me levanté y volteé a ver a la señora para despedirme, ahí me di cuenta de que ya no estaba. No sé, creí que se habían adelantado entre la oscuridad, pero no se escuchaba nada, ni sus pasos, ni cómo hacían crujir las hojas en el piso con sus pies. Lo único que escuchaba era el motor del tráiler y mi propia respiración. Me quedé mirando un rato para ambos lados, tratando de buscar señales de la mujer y de su hijo, pero no. Caminé un poco, hasta que llegué al poste, aquel donde estaba la iluminación. Y ahí fue donde me di cuenta que en el piso, enterradas sobre un pedazo de tierra, se encontraban dos cruces de madera blanca. Uno tenía el nombre que decía Felipa y una fecha del 12 de abril del 2017. La otra era más pequeña, decía Juanito. Ahí me di cuenta de que la señora tendría más o menos unos 40 años. El niño tenía 6. Ambas tenían flores secas y veladoras apagadas. Me quedé frío. Sentí un vacío en el estómago. No quería entenderlo, pero mi mente no me dejó escapar de la verdad. Cuando revisé, busqué en las bolsas que traían la señora y el niño. Ahí me di cuenta que las bolsas parecían ser ya muy viejas, y dentro, en lugar de traer las cosas que me habían dicho que cargaban, simplemente encontré algunas piedras. En ese instante supe que a mi tráiler se habían subido unos fantasmas. Sabía que aquellos eran muertos, de esos que andan por la carretera. Ya mis compañeros traileros me habían hablado de casos similares. Por esto es que subí al tráiler y como pude, lo arranqué sin mirar para atrás. Mis manos las llevaban el volante, me temblaban. Aquel tramo se me hizo eterno. Ya cuando llegué a Tuxtepec, allí en la pensión, le conté lo que me pasó a un señor ya viejo, de esos que cuidan los camiones. Aquel señor me miró muy serio y me dijo: «Esa no es la primera vez, Ramiro. Esos dos que tú subiste ya se han subido antes con otros traileros. Dicen que murieron atropellados ahí mismo, esperando quien les diera un aventón. Se cuenta que el niño se soltó de la mano de su mamá. Y esta también, por ir tras de él, pues un camión se los llevó. Nadie se quiso hacer responsable. Fueron muertitos que quedaron en el olvido. Y desde entonces, a veces se aparecen y buscan la forma de llegar a casa». Desde aquella noche, se me quedó muy grabado lo que viví. Por eso es que ya no recojo a nadie en la carretera, por más inocente que se vea, por más triste que se vea la situación, porque uno nunca sabe si está subiendo al tráiler a personas vivas, porque quizá sean muertos, sean entidades que no han trascendido, las que estén a bordo del tráiler que conduces. En carretera, uno aprende a confiar en el instinto, porque allá afuera, en medio de la nada, no hay quien te salve más que tú mismo. Lo que viví aquella noche me cambió la manera de ver las cosas. Desde entonces, ya no cuestiono ciertas señales, porque hay advertencias que no vienen de este mundo. Me llamo Víctor y he cruzado México de punta a punta, y si algo tengo claro es que cuando el monte ruge y el cielo se quiebra en tormenta, es mejor hacerle caso al presentimiento. Esto me pasó hace como 10 años, en la carretera libre de Veracruz rumbo a Puebla. Una zona peligrosa no solo por asaltantes, sino por lo traicionera que es este camino con las lluvias. Yo venía de Coatzacoalcos, cargado con un equipo para una planta industrial. Lo que más me preocupaba es que la lluvia estaba muy pero muy fuerte. Había creado una densa neblina
y apenas se veía más allá de 10 metros. Aún así, seguía por mi ruta. No me iba a detener. Ya llevaba retraso por un bloqueo antes y traía presión de tiempo. Y como si no fuera suficiente, desde Orizaba me venía alcanzando un camión tipo Torton. El chofer era de esos que manejan con el pie bien pesado. Iba como loco. Me rebasaba, luego se frenaba, se me adelantaba. A veces me aventaba a las luces. A mí se me hace que venía bien periqueado, pero traté de ignorarlo. Aún así ya me tenía harto, pero traté de ignorarlo lo más posible. La verdad es que no valía la pena seguirle el juego. Pero la verdad es que sí me caló, pero yo iba muy enfocado, muy tenso. Iba bajando la velocidad en las curvas de subida hacia el tramo más cerrado, cuando de pronto, en mi radio, el cual estaba en un canal neutro, donde casi nadie transmitía, escuché una voz masculina ronca, como si hablara entre la estática. Víctor, hay una tormenta muy fuerte. Tienes que orillarte. Aquella voz no podía reconocerla, pero es como si me hubiera dado una instrucción de que me detuviera, que me orillara. La verdad es que sonó tan claro que me hizo un nudo en la garganta. Me asusté. Me imaginé que algo había pasado. Bajé el volumen, miré el tablero y traté de cambiar de canal. Me imaginé que se trataba de algún bromista, pero no entendía cómo sabían mi nombre. Ya en el canal indicado, traté de contactarme con la base, pero no se podía, a causa de la lluvia, el mal tiempo y la lejanía con la ciudad. Era imposible tener señal, así que no tuve respuesta. Seguí conduciendo. La verdad es que me ericé la piel, porque aquello que mencionaba la voz en el radio era mi nombre, y no sonaba a juego. Y es que afuera los rayos caían con furia, y el viento me empujaba el tráiler con cada ráfaga. Había pasado ya el tramo de Esperanza, y me quedaba lo más feo, unas curvas más cerradas, con muchos más peligros, y encima sin señal en el celular. Entonces fue que decidí hacer caso. Frené poco a poco y me fui orillando a un lado de la carretera, en un espacio donde era seguro permanecer, al menos hasta que se bajara la lluvia. Apagué el motor y me quedé quieto, solamente con el ruido de la tormenta golpeando en el toldo. Pasaron como 20 minutos. La radio estaba en silencio. Intenté comunicarme nuevamente con la base. Usé el celular, pero nada. Apenas entraba la llamada y se cortaba. Un ratito más tarde logré levantar señal y marqué de nuevo. Le pregunté a la operadora en la base si alguien me había tratado de contactar por radio, pero aquella me respondió y me dejó helado. Nosotros. Para nada, Víctor. Ni por el canal 9 ni por el 19. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Te encuentras bien? Cuando colgué la llamada, me temblaron los dedos, me sudaban las palmas de las manos. Les conté lo que había escuchado. Hubo un silencio, un momento, y luego me dijeron: No juegues con eso, Víctor. Mejor vete con cuidado. Ahorita como están las lluvias, todo está muy peligroso. Recuérdate que son tiempos de huracanes y hay que llevársela tranquila. Francamente me enojé en este punto. Colgué la llamada y sentía que me estaban tomando como loco. Así que arranqué de nuevo. Pensé que al diablo, ya había perdido tiempo suficiente. Volví al camino, pero no había avanzado ni 5 kilómetros cuando vi unas luces intermitentes, varias patrullas adelante. Había alertas encendidas, gente corriendo bajo la lluvia, y me fui acercando con cuidado y lentamente. Entonces ahí lo vi. Se trataba de un derrumbe gigante, una luz de tierra, piedras y lodo que había sepultado el camino. Había arrastrado todo a su paso. 2 carros compactos estaban enterrados hasta el toldo, apenas visibles, completamente aplastados. Y en el centro del desastre, entre las rocas, estaba aquel Torton rojo
con la cabina aplastada por un bloque y una roca enorme. Fue muy fácil reconocerlo. Era el mismo chofer que me venía sonsacando, el mismo que trató de hacerme enojar. Me bajé y una persona de los de protección civil me detuvo. Me dijo que no me acercara, que había varios muertos. El del camión murió aplastado. No tuvo tiempo de frenar. Parece que venía rápido y lo sorprendió la avalancha. No pude decir nada. Sentí un vacío helado en el pecho. Me quedé ahí, bajo la lluvia, mirando la escena. Me imaginé que si no me hubiera orillado a esperar cuando escuché esa voz, ese tráiler aplastado podría haber sido el mío. Nunca supe quién me habló esa noche, pero seguramente fue algo más allá de la comprensión, algo más allá de la vida, del otro lado de la muerte quizá, un alma en pena o algún protector del camino. Pero de algo estoy seguro, aquello me salvó la vida. Desde entonces, siempre que salgo a carretera y cae tormenta, pongo el radio en algún canal, alguno donde suene la estática, aquello por si es necesario, que aquellas entidades me envíen un mensaje si es que estoy corriendo peligro en la carretera. Espero que hasta este momento estés disfrutando el episodio. Antes de ir con el último relato, quiero recordarte que también puedes escuchar este podcast en Spotify y otras plataformas. Sin más, sigue disfrutando de Relatos de Terror del Gato. No todas las historias de terror en carretera traen gritos o apariciones espectaculares. A veces lo que más asusta es lo que se siente, lo que uno no puede explicar, pero sabe que está mal. Esto me pasó una madrugada en la carretera 85, en el tramo de Ciudad Valles, Mante, justo en plena Huasteca Potosina. Un lugar hermoso de día, pero peligroso y extraño de noche. Soy José Luis, trailero desde hace 12 años. Aquella vez venía cargado de abarrotes. Salí tarde de Tampico rumbo a San Luis. Por cuestión de horario y tráfico, me agarró la noche en ese tramo. No era la primera vez que lo recorría de madrugada, pero sí la primera vez que me pasaba algo así. El clima estaba raro, nada de lluvia, pero sí una bruma baja, como si el suelo soltara vapor. Había muy poca visibilidad, pero seguía avanzando porque ya estaba acostumbrado. Faltaban unos 40 kilómetros para llegar al siguiente retén, cuando ahí lo vi, justo a la orilla del camino, con el pulgar levantado. Se trataba de un hombre con overol gris, parecía mecánico o de alguna cuadrilla. Traía una gorra y la cabeza un tanto agachada. En lo personal, nunca me gustó recoger gente, pero por la zona, muchos obreros piden ray para llegar a las rancherías, así que frené despacio. Pensé que 5 minutos no eran mucho. Aquel hombre se subió sin decir palabra, apenas si dio las buenas noches. Cerró la puerta con calma y se sentó a mi lado. Olía a tierra mojada, a fierro, como a viejo. «Gracias, jefe». Al fin habló con una voz bajita, como ronca. Le pregunté que a dónde iba, y me dijo que al crucero del Naranjo. Asentí, y no dije nada más. Me concentré en el camino y avancé. Pero al pasar los minutos, me empezó a invadir una incomodidad rara, no de miedo, sino como de peso, como si el aire en la cabina se volviera espeso. Miré al hombre de reojo y seguía con la cabeza un poco agachada. Iba muy callado. Sus manos estaban muy sucias, como manchadas de grasa vieja, como si hubiera estado reparando un vehículo. Noté que en los nudillos tenía costras como si se hubiera golpeado o arrastrado muy fuerte. Lo que más me inquietó fue que su ropa estaba muy mojada, pero noté que el piso de mi tráiler estaba seco. Ahí caí en cuenta de que no había forma de que el hombre se hubiera empapado allá afuera. Esa noche no había llovido. Apretando los dientes, traté de no decir nada. Ya estábamos cerca del crucero, pero fue ahí donde todo se torció.
Cuando pasamos por un pequeño puente sin barandales, el hombre habló de nuevo. Aquí fue. Lo escuché y le pregunté: Sí, amigo, ¿aquí qué? ¿Aquí qué pasó? El hombre miró por la ventanilla y entonces dijo: Sí, aquí me volteé. Volteé a verlo y me sudó la espalda. El hombre alzó la cara y me di cuenta que tenía los ojos como nublados, casi blancos. Su mirada seria se convirtió en una mueca de sufrimiento. Aquella mueca no era humana. Ahí noté que el hombre es como si no tuviera la piel bien puesta en la cara, como si estuviera un poco despellejado. En ese momento frené de golpe. No, compa, pues la neta mejor bájate. Yo creo que hasta aquí está bien. Le dije aquello sin mirarlo. Estaba muy aterrado. El hombre no me contestó, y fue en eso que giré la cara para verlo y para gritarle que se largara. Pero en eso, cuando giré hacia la puerta para abrirle, ya no había nadie. El asiento del copiloto estaba vacío, y solo había quedado una mancha de lodo con marcas de dedos sobre la puerta. Arranqué temblando y me fui directo hasta un punto donde hubiera gente. Ahí me refugié. Traté de conseguir un café, un cigarrillo, alguien con quien platicar, alguien con quien desahogar aquello que me había pasado. Estoy seguro que lo que me pasó no fue una alucinación. Muchos han vivido cosas así por la zona. No he investigado acerca del accidente en ese lugar. No sé si sea real, pero seguramente debe serlo. Dicen que su alma sigue pidiendo aventón, pero desde entonces, por más cansado que esté o por más solo que me sienta en la carretera, yo ya no subo a nadie, porque no sé si traigo un pasajero o a uno de esos muertitos que se niega a irse. Y pues este es mi relato. Quiero agradecerle a Diego por haberlo contado. Y de paso, le mando un saludo a su comunidad. Te agradezco mucho si llegaste a este punto del podcast. También si tienes una historia para compartir, puedes enviármela al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o rlmiedo@gmail.com. Recuerda no irte sin dejar un me gusta. Y sin más, esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.